hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Pues estamos aquí, ¿verdad?, para poder impartir la palabra del Señor. Y creemos que cuando traemos un corazón dispuesto, presto para escuchar su palabra, ¿verdad?, podemos definitivamente recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Les recuerdo, ¿verdad?, que estos jueves hemos estado viendo una serie que he titulado El orgullo y la humildad, ¿verdad? Dos situaciones que batallan constantemente en nuestros corazones. Hemos hablado principalmente del hecho de que a veces no siempre el orgullo es malo y no siempre la humildad es buena, sino todo depende cómo es que la llevamos a cabo, cómo es que la ejercemos, cada una de esas dos situaciones que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Hoy quiero especialmente abordar de manera directa lo que tiene que ver la humildad en el caso de nosotros los varones, ¿verdad? Hoy las hermanas podrán decir amén cuantas veces quieran y definitivamente, ¿verdad?, tanto esposos como padres tenemos que entender lo que es la humildad. Así que antes de que vayamos a la escritura, déjeme leerle algo. Un hombre llamado Andrew Murray observó, ¿verdad?, que la humildad es el semillero en el que crecen todas las demás gracias de la vida cristiana. De igual manera, el semillero del orgullo hace brotar todos los vicios del pecado, ¿sí? Y esto dijo este hombre, ¿verdad?, que la humildad es el semillero en el que crecen todas las demás gracias de la vida cristiana y el orgullo es el semillero que hace brotar todos los vicios del pecado. Por lo tanto, no es exagerado decir que si descuidamos la humildad, no podemos progresar en la vida cristiana. Esto es especialmente importante para nosotros como esposos y como padres cuando cumplimos con nuestras responsabilidades hacia Dios, hacia nuestra esposa y hacia nuestros hijos, ¿verdad? Y ahora sí, acompáñame, por favor, vayamos a Efesios capítulo 5. ¿Sí? Efesios capítulo 5. Quiero iniciar con esta lectura. 5, verso 25, por favor. Y vamos a leer este pasaje del verso 25 al verso 33, ¿verdad? Para que podamos entender lo que en esta noche quiero compartir con ustedes. Dice la palabra de Dios: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Verso 26. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. 27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿28? Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Siguiente. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Siguiente. Porque somos miembros de su cuerpo. Verso 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. 32. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y verso 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Podemos ver claramente en este pasaje, ¿verdad?, que el apóstol Pablo aborda cuál es la responsabilidad de nosotros como esposos delante de Dios, ¿sí? Vayamos a Colosenses 3:21, porque quiero que leamos estos tres pasajes y así vamos a poder comprender, ¿verdad?, la importancia de que esposos y padres seamos humildes. Dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen, ¿verdad? Este mismo pasaje se encuentra también en Efesios, ¿verdad? Pero Colosenses lo dice de esta manera. Dice: padres,
no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen, ¿verdad? Y ahora vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo número 7. 7. Dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes, ¿verdad? Entonces, en estos tres pasajes encontramos claramente, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, en el caso, ¿verdad? De lo que es la carta de Efesios y la carta de Colosenses, está abordando el tema de cómo nosotros como hombres debemos de actuar hacia nuestras esposas y hacia nuestros hijos, ¿verdad? Y de igual manera Pedro aborda el tema todavía un poquito más puntual en cómo debemos de tratar literalmente a nuestra esposa, ¿verdad? Así que miren, cuando nosotros procuramos la humildad, muchas veces tendemos a pasar a las acciones específicas sin pensar mucho en por qué debemos hacerlo. Antes de entrar en algunos detalles, vamos a considerar algunos marcos para estas acciones, ¿verdad? Y el primer punto que quiero abordar con ustedes es acerca de un marco para la humildad. ¿Y por qué tiene que ser un marco para la humildad? Vayamos al Salmo capítulo 8, versículo 4. Es un salmo en lo personal que desde hace años, ¿verdad? Cuando traté de aprenderlo, me di cuenta de la importancia de lo que el salmista está diciendo acerca de quiénes somos nosotros a los ojos de Dios, ¿verdad? Dice el verso 4 del Salmo 8. Dice, me pregunto, y dice el salmista, ¿qué es el hombre para que en él piense? O sea, el salmista está expresándole a Dios la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta, verdad? Y esa misma pregunta tenemos que hacernos nosotros todos los días, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que nosotros podemos estar por encima de lo que Dios es. Y pensamos que podemos, ¿verdad?, transgredir su palabra sin sufrir ninguna consecuencia. Déjeme decirle algo, Pablo lo dice de la siguiente manera, escribiéndolo en la carta a los Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y el salmista hace esta pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué es el hombre para que en él piense? O sea, le dice a Dios, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que tú pienses en nosotros? Dice, ¿qué es el hombre o qué es el ser humano para que le tomes en cuenta? Y realmente, o sea, si contestáramos sinceramente y con franqueza, pues realmente no somos nada, ¿verdad? Para que Dios nos pueda tomar en cuenta o nos pueda considerar incluso nuestra opinión. Pero déjame decirle que hay varios pasajes, ¿verdad? No los vamos a ver hoy, pero hay varios pasajes que la palabra de Dios claramente nos habla, como en algunos momentos determinados de la historia de la humanidad, Dios, al ver ciertas características en el ser humano, les preguntó, ¿verdad? Y les tomó en cuenta la opinión que ellos tenían. Pero al ver ciertas características. Por eso es que la humildad es una característica de vital importancia en todo ser humano, ¿verdad? No solo en hombres, sino también en mujeres, ¿verdad? Hoy específicamente quiero hablar acerca de lo que nos compete a nosotros como hombres, como esposos, como padres, pero en general, ¿verdad? Cuando Dios puede ver humildad en la vida de un hombre o en la vida de una mujer, Dios puede tomar en cuenta la opinión de esa persona. ¿Y sabe por qué? Porque claramente, ¿verdad? Vemos como en una ocasión, cuando Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, dijo, voy a hacer esto, pero no sin antes decírselo a mi siervo Abraham. Abraham realmente no tenía por qué enterarse, pero Dios quiso tomar en cuenta la opinión que Abraham tenía. Y vemos claramente, ¿verdad? Hay un ejemplo de intercesión. Cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, que va a destruir esas dos ciudades, Abraham le dice, Señor, ¿y si hubiera 50 justos en esa ciudad, aún así las destruirías? Y Dios le dijo, no, si hubiera 50 justos no la destruiré. Pero Abraham sabía que no había 50 justos. Y se va bajando Abraham, ¿verdad? Y si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 10, y si hubiera 3, Abraham hubiera dicho, ¿verdad, Señor? Y si hubiera 1, probablemente Dios no hubiera destruido esas ciudades.
Pero ahí vemos claramente cómo Dios, cuando ve que una persona tiene estas características, en este caso estamos hablando de la humildad, Dios puede tomar en cuenta la opinión de esa persona. ¿Sí? Porque definitivamente si algo sabemos y que la palabra de Dios nos dice es que Dios es soberano. Y Dios no tendría por qué tomarnos parecer a ninguno de nosotros. ¿Sí? Porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que es correcto. ¿Sí? Entonces, dentro de este primer punto, ¿verdad? Tenemos que entender una cosa. El orgullo es una necedad. Después de todo, nuestro Creador nos da y sostiene nuestras vidas. Sería muy arrogante pensar que somos algo aparte de Dios cuando en realidad no somos nada. Cuando estamos a la sombra de nuestro Creador, deberíamos ser humildes para adorar y preguntarnos lo mismo que dijo el salmista, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta, verdad? Por eso nosotros debemos de tener bien claro esto, ¿verdad? Tenemos que entender que ante la voluntad de Dios, ante el designio de Dios, nuestra actitud tiene que ser humilde. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y aquí vamos a considerar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo como Él, siendo Dios, se humilló hasta el punto de hacerse hombre y siervo por cada uno de nosotros y para nuestra salvación. Dice en Filipenses, verso 6 del capítulo 2, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Fíjese bien, dice, no consideró, verso 6, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Quiere decir que Jesús tenía todo el derecho, pero no lo consideró, no se aferró a eso. Verso 7. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Sí. Dice que tomó la naturaleza de siervo y se hizo semejante a nosotros. Y esto claramente, ¿verdad?, nos habla de que nosotros, usted y yo, a los ojos de Dios, somos nada. Sí. Pero mire lo que dice el verso número 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y la pregunta que deberíamos de hacernos sería, ¿por qué Dios tomó esa actitud para venir a morir por nosotros cuando realmente no valemos nada? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No acaso Dios pudo haber creado algo mejor de lo que éramos nosotros? Por supuesto. ¿No acaso Dios pudo haber hecho mejores personas de lo que somos nosotros? Por supuesto. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó? Y mire, la raíz de nuestro pecado, o la raíz de casi la mayoría de nuestros pecados, es el orgullo. ¿Sí? Y no es nada exagerado decir que nuestro Señor Jesucristo se humilló para rescatar a personas orgullosas como usted y como yo, que nunca hubiéramos estado dispuestas a humillarnos ni siquiera un poquito. ¿Sabe por qué ahora podemos entender con más claridad el hecho de que tenemos que ser humildes? Porque hemos entendido esta realidad, que Jesús, siendo Dios y no teniendo necesidad alguna de venir a morir por nosotros, se humilló a sí mismo y dice que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¿Sí? A veces pensamos o tenemos la idea tonta en nuestra mente de pensar que merecemos algo, cuando déjeme decir algo, no merecemos nada. Ni siquiera la vida la merecemos. Pero ¿sabe por qué tenemos vida? ¿Sabe por qué tenemos salud? ¿Sabe por qué gozamos o disfrutamos de tener un techo en el cual nos resguardamos? ¿Por qué usamos ropa, zapatos que calzamos, comida que consumimos? Por la pura gracia y misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Solamente por eso. ¿Sí? Pero a veces tenemos esa idea tonta de pensar que merecemos todo lo que tenemos cuando no merecemos absolutamente nada. Sí. Pastor, es que yo trabajo y me gano las cosas y por eso me merezco esto. Estamos equivocados, hermanos. Porque aún Dios nos da las fuerzas para trabajar. Dios nos da la inteligencia para trabajar. ¿Sí? La palabra de Dios está llena de
innumerables ejemplos donde mucha gente a veces pensaba que lo que tenía era ¿por qué? Porque se lo había ganado, porque se lo merecía, porque se sentían dueños de eso. Como déjenme decir algo, no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida le pertenece a Dios. Pero vuelvo a repetir, a veces tenemos esa idea tonta en nuestra mente de pensar que merecemos algo y que somos dueños de algo, cuando la verdad es que no somos dueños de nada y no merecemos absolutamente nada. Por eso dentro de este aspecto, ¿verdad? Tenemos nosotros que mirarnos constantemente en un espejo y al vernos a nosotros mismos tenemos que recordar lo siguiente, ¿verdad? Si Jesús siendo Dios, ¿verdad? Cristo siendo Dios, dejó el cielo y vino a esta tierra y se humilló y murió por nosotros en una cruz, por personas, ¿verdad? Que estábamos metidos hasta el cuello en una rebelión orgullosa, o sea, porque no, dice la palabra de Dios en Romanos, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque hacer lo correcto, no hay quien quiera hacer lo bueno. Entonces, ¿por qué Dios se atrevería a venir a morir por gente que no tiene para nada el pensamiento de hacer el bien? Bueno, esto tenemos que recordarnos cada vez que nos miremos al espejo y recordemos que si Dios se humilló haciéndose como uno de nosotros, usted y yo no somos quien para sentirnos orgullosos de algo, al contrario, tenemos que humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Por eso tenemos que determinarnos dejar de persistir en el orgullo, ¿verdad? Y esto me lleva al siguiente punto. Tenemos que crear un marco, y esto va más directo para nosotros como varones, ¿verdad? Tenemos que crear un marco para poder ejercer un liderazgo humilde, ¿sí? ¿Y por qué hablo de un liderazgo humilde? Porque corremos el peligro, ¿verdad? Que una vez que estemos en el liderazgo, en lugar de volvernos personas humildes, nos volvamos personas orgullosas. Y eso está más que comprobado, ¿verdad? En el mundo. Hay personas, ¿verdad?, que cuando están buscando la candidatura, están buscando el puesto de convertirse en alcaldes, en diputados, en senadores, en presidentes, ¿verdad? Tratan de buscar congraciarse y buscar el favor del pueblo para poder demandar de ellos su voto. Pero una vez que están en un puesto de poder, en un puesto de liderazgo, les comienza a faltar la humildad. Y se vuelven personas orgullosas, se vuelven personas soberbias, se vuelven personas prepotentes, ¿sí? Y eso, mis queridos hermanos y hermanas, ¿verdad? Es un peligro que cualquiera de nosotros puede correr. Hay personas que, por ejemplo, ¿verdad?, nacieron sin tener nada, pero cuando de repente, ¿verdad?, dijeran por ahí, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que tiempo y oportunidad hay para todos. De repente les llega una oportunidad de mejorar su vida. Si eran personas sencillas y humildes cuando no tenían nada, tienen que buscar mantenerse de la misma manera cuando lo tengan todo. Porque vuelvo a repetir, si no corremos el peligro de que en el liderazgo, en lugar de mantenernos humildes, nos volvamos personas soberbias, orgullosas, ¿verdad?, prepotentes. Y tenemos que tener cuidado de esa situación, ¿verdad? Mire, ¿cómo podemos entender este marco de liderazgo humilde? Bueno, primeramente tenemos que entender que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Y tenemos que tener eso bien claro. Dios es nuestro creador. Y usted y yo somos mayordomos. Quiere decir que Dios lo que nos ha dado busca que usted y yo lo administremos de la mejor manera, de la manera correcta, ¿sí? Por ejemplo, dice el Salmo 27 que los hijos son herencia del Señor. Quiere decir que los hijos ni siquiera son nuestros. ¿Le pertenecen a quién? Le pertenecen a Dios, ¿sí? Pero un día Dios va a demandar de usted y va a demandar de mí cómo educamos a esos hijos, cómo enseñamos a esos hijos, cómo instruimos a esos hijos en el camino de Dios. Y ahí es donde usted va a tener que enfrentar el juicio de Dios ante esa situación. Dios nos va a juzgar de todo lo que nos da. ¿Y sabe para qué? Para que podamos entregar cuentas correctas de qué, de aquello que Dios nos ha dado.
Ahora, en este momento surgiría una pregunta, ¿verdad? Y sería la siguiente. ¿Está usted dispuesto a rendir cuentas o le cuesta trabajo rendir cuentas? Porque una persona que no rinde cuentas es una persona orgullosa. Es una persona que no quiere que se le controle. Es una persona que no quiere estar sujeta a la autoridad. Es una persona que no está dispuesta a rendirse ante otro. Y si tenemos problemas, fíjese bien, en el plano natural, ¿cuánto más no tendremos problemas en el plano espiritual? Porque si un hombre, y estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Como líderes, si un hombre no es capaz de rendir cuentas delante de otro hombre que ha sido puesto en autoridad por sobre de él, entonces es una persona que no está calificando para el liderazgo. Porque la rendición de cuentas siempre es necesaria y siempre va a ser necesaria en nuestras vidas. Mientras no exista eso, mientras nosotros no estemos dispuestos a rendir cuentas, el orgullo va a estar arraigado en nuestro corazón. Y vamos a estar muy, pero muy lejos de lo que es la humildad. ¿Sí? Mire, fíjese, un mayordomo es alguien que entiende que no es dueño, sino más bien es el cuidador. Ahora fíjese bien, hablando acerca de como esposos y padres. ¿Cómo cambiarían nuestras relaciones si recordáramos que nuestra esposa no es en última instancia nuestra? ¿Sí? ¿Cómo cambiarían, verdad, nuestras relaciones? ¿Sabe? Yo esto lo he dicho, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a Cristo, dice la palabra de Dios que a los que creyeron en Él y a los que le recibieron, les ha sido dada la potestad o les ha sido dada la autoridad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Si yo he creído en Jesús como mi Señor y Salvador, yo tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios. Si mi esposa ha recibido y ha creído en Jesús como el Hijo de Dios, tiene el derecho de llamarse hija de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios y ella es hija de Dios, y si Dios es mi padre y Dios es su padre, entonces a la vez Dios es mi suegro y Dios es suegro de ella. ¿Me entiende? Y esto, ¿verdad?, nos tiene que hacer entender algo claramente. Porque a veces, ¿verdad?, humanamente empezamos a tratar a nuestra esposa, y estoy hablando de los varones, empezamos a tratar a nuestra esposa como la hija de alguien más y no como la hija de Dios. Y tenemos que tener cuidado. ¿Qué fue lo que leímos hace un rato? Vayamos a regresar allá, primera de Pedro 3:7, por favor. Ahorita lo vamos a retomar, pero quiero nuevamente leer esto, ¿verdad? Dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos ¿en qué? En su vida conyugal, o sea, en la vida matrimonial. Dice, tratando cada uno a su esposa como con respeto. Dice, tratando cada uno a su esposa con qué? Con respeto. Dice, ya que como mujer es que es más delicada. Sí. Por eso cuando Pablo hacía una comparación ahí en Efesios acerca de los esposos y las esposas, él dice que está haciendo una comparación de cómo Cristo es con su iglesia. Si Cristo trata correctamente bien a su iglesia, los esposos tenemos, ¿verdad?, la obligación de tratar correctamente a nuestra esposa. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Porque así es como la palabra de Dios lo enseña. ¿Sí? Así que mire, ahí le va otra pregunta. Si nosotros entendiéramos que nuestros hijos tampoco son nuestros, en última instancia, ¿cómo guiaríamos a nuestros hijos? Fíjese, Dios ha concedido a nosotros como esposos y como padres la responsabilidad de guiar a nuestras esposas e hijos con amor. Así que no tenemos por qué eclipsar, ¿sí? O no tenemos por qué tapar los derechos de Dios para la adoración, promoviéndonos a nosotros mismos en el lugar de Dios. Como mayordomos tenemos que ser fieles y tenemos que tratar bien a aquellos que están a nuestro cargo. Mire, vayamos a 1 Corintios 4:2.
Porque sabe, a veces pasa que como esposos y como padres queremos robarle la gloria a Dios cuando esa solamente le pertenece a Él. Dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser ¿qué? Dignos de confianza. Dice, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ¿qué? Ser dignos de confianza. Óigalo bien, ¿verdad? Esposos, ¿verdad? Y los que nos están viendo a través de esta transmisión. A usted Dios le exige, ¿verdad? Si le ha encargado a su esposa, si le ha encargado a sus hijos, Dios nos exige que seamos ¿qué? Dignos de confianza. ¿Sí? Que seamos personas fieles, que seamos personas responsables, que seamos personas comprometidas, que seamos esposos y padres, ¿verdad? Que estemos guiando correctamente a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿Sabe? A veces nos damos el atrevimiento porque ha pasado, o sea, hay casos en los cuales ha pasado que a veces nos damos el atrevimiento, ¿verdad? De poder venir y echarles en cara a nuestra esposa o a nuestros hijos que lo que tienen es gracias a nosotros. Y ahí estamos actuando tontamente. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que nosotros estamos como administradores de aquello que se nos ha encargado. Dios nos encargó a nuestra esposa, Dios nos encargó a nuestros hijos. Y nosotros queremos posicionarnos en el lugar de Dios y no estamos entendiendo que Dios nos está dando ese derecho. Por eso dice, a aquellos que reciben un encargo se les exige que demuestren que son dignos de confianza. ¿Sabe por qué a veces Dios no nos da más de lo que tenemos? Porque a veces no somos dignos de confianza. Sí. Porque no estamos respondiendo a lo poquito que Dios nos está pidiendo. Sí. ¿Se acuerda usted cuando íbamos a la primaria? ¿Alguien se acuerda de cuando iba a la primaria? Sí. Bueno, los que son a lo mejor como de mi edad. ¿Se acuerda que nos daban para la primaria? Bueno, en aquellos años yo recuerdo que a mí me daban 10 pesos de aquellos, ¿verdad? Que ahorita serían, no sé, 10 centavos, creo. Sí. Pero nos daban 10 pesos de aquellos. Me acuerdo que las monedas, en las monedas de 10 pesos venía Miguel Hidalgo. Y 10 pesos nos alcanzaba para mucho. Pero ¿sabe qué? En mi caso, mis padres no me daban más. ¿Por qué? Porque tenía yo que aprender a ser digno de confianza. Sí. Tenía yo que aprender a ser digno de confianza. Es más, recuerdo que en el jardín ni siquiera me daban dinero para comprar. Me ponían mi lonchera, ¿verdad? Me ponían ahí mi desayuno. ¿Sí? Y lo mismo sucede en un trabajo. En un trabajo a usted, ¿verdad? Lo posicionan en un puesto, ¿sí? Y le dice claramente al patrón, mira, aquí en esta empresa tú puedes crecer tanto como tú quieras, pero te lo tienes que ganar. ¿Y cómo se gana uno, ahora sí, que vaya uno creciendo? Cuando es uno digno de confianza. Cuando es uno honesto. Cuando es uno respetuoso. Cuando es uno comprometido. Cuando es uno responsable. Cuando es uno puntual. Y todas esas cosas, ¿verdad? Que sabemos que se deben de hacer. Pero cuando no las hacemos, cuando no estamos actuando de esa manera, ¿sabe qué? Estamos demostrando que no somos dignos de confianza. Sí. Hoy en día, los hombres, muchos hombres, ¿sí? Si se ha perdido el respeto por esa autoridad que Dios nos ha conferido, es porque nosotros mismos como hombres hemos fallado y no estamos cumpliendo las expectativas que Dios tiene de nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que a veces como hombres pensamos que con el solo hecho de ir a trabajar y dar dinero, ya cumplimos. Sí. Y ese es nuestro pensamiento. No, pues yo ya cumplí, yo ya te di. Y sabe, eso no es liderazgo. Liderazgo es aquel, ¿verdad?, que busca conducir a su familia correctamente en el marco espiritual, ¿sí?, en el camino de Dios. Es alguien que se hace responsable en la toma de decisiones. Es alguien que busca, primero que nada, agradar a Dios y en segundo lugar, agradar a su esposa. ¿Sí? Porque la palabra de Dios lo dice. Dice que el soltero agrada a Dios, pero que el casado debe de agradar a su mujer.
Entonces, aquel, ¿verdad?, que sabe ser un buen líder, no solamente tiene que ser responsable de las necesidades físicas o materiales de su hogar, no, tiene que ser responsable de las necesidades espirituales de su esposa y de su familia, de sus hijos. Pero hoy en día, por eso es que hay muchos hogares en los cuales la mujer trata de tomar la batuta. ¿Por qué? Porque el hombre simple y sencillamente ha fallado. Sí, ha fallado. Nos hemos vuelto mediocres, nos hemos vuelto conformistas. Y como vemos que nuestra esposa, ¿verdad?, anhela tener la autoridad, anhela tener el liderazgo, pues a nosotros se nos hace bien cómodo, ¿qué? Hacernos a un lado. Pero estamos fallando a los ojos de Dios. Lo peor del caso es que un día nos vamos a presentar delante de Dios y Dios nos va a decir por qué no hicimos lo que teníamos que hacer. Y ahí sí, ¿cómo le vamos a decir a Dios que no? Cuando nos esté pasando la película de nuestra vida y claramente nos damos cuenta de que cuando se nos concedió un liderazgo, no supimos ejercerlo de manera correcta. Sí. No supimos ser los líderes que Dios esperaba. Vayamos a Marcos 10:43. Dice Marcos 10:43, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. 44. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Entonces, para cerrar este punto, tenemos que entender algo, ¿verdad? El liderazgo consiste en servir a los demás. ¿Sí? El liderazgo no es, ¿verdad?, que voy a tener un puesto y ahora todos los demás me van a servir a mí. No, el liderazgo consiste en ¿qué? En servir a los demás. Porque claramente Jesús dijo, ¿verdad? Si alguno quiere ser el primero entre todos, entonces conviértase en el servidor de los demás. Porque así es el liderazgo. ¿No sabe usted que a las personas que están en un cargo público se les llama servidores públicos? Pero en vez de que sirvan al público, se sirven a ellos mismos. Así es como funciona en el mundo, claro. Pero de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, tenemos que entenderlo así. Si soy líder, tengo que servirle a los demás. Si soy esposo, tengo que servirle a mi esposa. Si soy padre, tengo que servirle a mis hijos. No al revés. ¿Sí? Porque si no, entonces nosotros, ¿cómo vamos a mostrar a Jesús? Sino solamente a través de nuestras acciones y de nuestra conducta para con ellos. Ellos son los primeros, ¿verdad?, en tener que darse cuenta si verdaderamente somos hombres de Dios o solamente somos una pantalla de aparentar que somos hombres de Dios cuando realmente no lo somos. Se trata de que verdaderamente y genuinamente nos conduzcamos y nos comportemos como verdaderos hombres de Dios. ¿Sí? Y no como personas que pareciera que la palabra entra por un oído y sale por el otro, ¿verdad? Y mire, quiero concluir en este tercer y último punto. ¿Cuáles son las expresiones de un liderazgo humilde? Bueno, le quiero mencionar 4, hay más, pero yo solamente anoté 4. Y la primera de ellas es, ¿verdad?, que un liderazgo humilde acepta la realidad. ¿Sí? Un liderazgo humilde acepta la realidad. ¿Cómo es esto? Bueno, en lugar de tratar de vivir en un mundo de fantasía donde somos los héroes y el centro del universo, los hombres humildes abrazan la verdad de que son defectuosos, débiles y necesitados de gracia. Esto nos libera para poder reflejar el carácter de Dios en lugar de proyectar nuestro propio avatar o identidad, ¿sí? Porque a veces así como que queremos parecer los incorruptibles, los que no hacemos daño, los que no fallamos, ¿verdad? Y eso es una equivocación. ¿Sí? Eso es una equivocación. ¿Ha visto usted hombres
que de repente, ¿verdad?, llevan una doble vida. ¿Conoce usted a hombres que de repente llevan una doble vida? Que pareciera, ¿verdad?, que en su casa son los más respetuosos, los más serios, los más responsables. Pero por otro lado, ¿verdad?, de repente están llevando una vida doble. Tienen otra mujer. O peor aún, ¿verdad?, no tienen otra mujer, sino que de noche salen y se visten de mujer. Porque hoy en día ese tipo de cosas pasan, hermanos. Sí, pasan. Tratan de llevar una doble vida. Ministros que dentro de la iglesia, ¿verdad?, son una cosa y en su casa son otra totalmente diferente. Y en la calle ya ni se diga. Tristemente, ¿verdad?, a través de los años me ha tocado ver situaciones como esas. Entonces, primera expresión de un liderazgo humilde es que el liderazgo humilde acepta la realidad. O sea, no trata de aparentar que es alguien que no se equivoca, no, al contrario, reconoce que es una persona con defectos, reconoce que es una persona débil y reconoce que es una persona necesitada de la gracia de Dios y que a fuerza, obligadamente necesita a Dios para poder reflejar el carácter de Dios en lugar de poder proyectar él su propio carácter o su propia identidad. Segunda expresión de un liderazgo humilde. Un liderazgo humilde es comprensivo, ¿sí? Ya leímos estos pasajes, pero vamos a retomarlos. Colosenses 3:21, por favor. Y después la primera carta de Pedro 3:7. Pero mire, dice Colosenses: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Sí. A veces hay padres, ¿verdad?, que tratan, escúchelo bien, tratan de poner exigencias en sus hijos que ni siquiera ellos mismos son capaces de cumplir. Sí. ¿Y sabe qué es lo que logra eso en la vida de los hijos? Exactamente esto que dice la palabra de Dios: exasperarlos. Sí. Porque ¿cómo voy a vivir yo algo o cómo voy a llevar a cabo algo que estoy viendo que mi propio padre no está cumpliendo al pie de la letra? Sí. O sea, eso es definitivamente, ¿verdad? Para los padres que tratan de actuar así, ser hipócritas. ¿Por qué? Porque tratamos de que nuestros hijos hagan algo, o sea, les decimos, ponte a leer la Biblia, ponte a orar. Y si nosotros no lo hacemos, ¿cómo esperamos que nuestros hijos lo hagan? Llega temprano a la escuela, cumple con todas tus tareas, pero si ven que nosotros somos irresponsables, que llegamos tarde al trabajo, ¿cómo podemos exigirles a ellos que hagan lo mismo? ¿Sabe? Como hombre nos tenemos que regir, ¿sí?, por reglas. Nos tenemos que regir por directrices. Tenemos que determinarnos a vivir una vida correcta a los ojos de Dios. Ahora, ¿es fácil? No es fácil, pero tampoco es imposible. Sencillamente que a veces, ¿qué pasa? Que los hombres tratamos de excusarnos en lo que vemos, en lo que los demás hombres hacen. Y pensamos que de esa manera nosotros también tenemos que actuar y estamos equivocados. Porque nuestro modelo no es el que está allá afuera, nuestro modelo es el que está allá arriba y se llama Jesucristo. Entonces no podemos conducirnos así por la vida. Y a veces cuando pasa esto, bueno, vemos que ese liderazgo no es comprensivo. Veamos qué dice 1 Pedro 3:7. Vamos a retomar nuevamente esto. Cito esto: cada uno trate a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Dice en la versión 60 que debemos de tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil. Sí. Y entendiendo que ella es heredera o coheredera de la gracia. Así que cuando a veces, ¿verdad?, los hombres dejamos de ser comprensivos con nuestra esposa, estamos fallando en nuestro liderazgo. Sí. Hay, por ejemplo, ¿verdad?, yo he escuchado expresiones
de hombres que dicen, no, pero es que el que trabaja aquí soy yo, ¿tú qué vas a trabajar? Tú nada más estás aquí en la casa con los hijos. Pues es bastante trabajo, déjeme decirle, es bastante trabajo. Tener que atender la casa y tener que atender a los hijos. Sí. Así que definitivamente, ¿verdad? Tenemos que aprender lo que es la comprensión. Mire, finalizo con un verso más para cerrar este. Filipenses 2:3, por favor. Mire, tan solo en estos dos pasajes que acabamos de leer tenemos que entender algo. La humildad se muestra en estos dos pasajes con paciencia amorosa. Los líderes humildes tienen que buscar aprender sobre sus esposas e hijos a medida que van cambiando. Tenemos que considerar los intereses de los demás más importantes que los propios. Dice Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Sí? Y claramente aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? O sea, no piensen que ustedes deben de ser los primeros, no. Consideren que los demás tienen que ser los primeros. La palabra de Dios enseña que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas. Pero dice que el segundo mandamiento, y que es también muy importante, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo cumplimos toda la ley? Amando a Dios, pero amando también a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo siempre va a estar el que esté más próximo, el que esté más cercano. En mi casa mi prójimo es mi esposa. En mi casa mi prójimo es mi hija. En su casa su prójimo son los de su casa, los de su familia. Y ahí es donde usted tiene que demostrar que verdaderamente es un hijo de Dios. Tercer aspecto del liderazgo humilde. Un líder humilde es aquel que está dispuesto a confesar su pecado. Fíjese bien. Nuestro defecto es dar voz a nuestro abogado defensor interior cada vez que parece que hemos hecho algo malo. Pero escúchelo bien, este es el fruto podrido que crece en el semillero del orgullo. Un líder humilde puede confesar su pecado a su esposa e incluso a sus hijos. Si esto nos hará parecer menos importantes, es cierto, pero enfatizará nuestra necesidad de gracia y misericordia. Vayamos a Juan capítulo 3, verso 30. Juan 3:30. Fíjese, Juan el Bautista era un hombre que Dios le había dado, ¿verdad?, la oportunidad de poder venir y preparar el camino para que el Señor Jesús viniera. ¿De qué estaba predicando Juan? Estaba predicando de arrepentimiento. Y dice que conforme Juan el Bautista predicaba, la gente venía y llegaban ahí al río Jordán para que fueran bautizados por él. Esto quiere decir que su predicación estaba siendo efectiva. Cuando Jesús se presenta, fíjese bien cómo se expresa Juan, dice, a él le toca ¿qué? Crecer, y a mí ¿qué? Menguar. Sí. Y aquí es donde tenemos que entender, ¿verdad?, que una persona que acepta sus errores no es menos, al contrario es más. Que una persona que confiesa sus pecados no es menos, al contrario es más. Que una persona que reconoce sus fallas y que anhela con todo su corazón corregirlas y crecer, no es menos, es más. Sí. Juan estaba en la cúspide de su ministerio, pero ¿sabe qué pasó? Él entendió que era necesario, que su tiempo ya había terminado y que ahora Jesús tenía que despuntar, tenía que crecer. Cuando como hombres entendemos que tenemos que tener menos de nosotros y más de Él, es cuando estamos en el camino correcto. Cuando como hombres entendemos, ¿verdad?, que tenemos que menguar en nosotros, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos, en lo que nosotros deseamos, es un buen momento ¿para qué? Para que Jesucristo crezca dentro de nosotros. Por eso
Tiene que ser un reconocimiento, ¿verdad?, voluntario en nuestras vidas. Dios puede, obviamente, ¿cómo decirlo?, posesionarse de nosotros. Pero Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, cedamos voluntariamente a lo que Él quiere. ¿Ha escuchado usted de posesión satánica? ¿Qué hace un demonio cuando posee a una persona? Hace que esa persona se desfigure, hable de una manera diferente e incluso haga cosas, ¿verdad?, que normalmente no haría. Y muchos dicen, esa persona está poseída. Dios podría hacerlo con nosotros, pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque Dios quiere que de manera libre y voluntaria rindamos nuestra voluntad a Él. Sí, por eso no lo hace. El diablo lo hace ¿por qué? Porque sabe, ¿verdad?, que solo de esa manera puede aprovecharse de los demás. Dios no se quiere aprovechar de usted, Dios no se quiere aprovechar de mí. Dios quiere que voluntariamente usted y yo renunciemos a lo que somos y rindamos nuestra humanidad a Él. Sí. Por eso un líder humilde sabe confesar su pecado, sabe reconocer sus fallas, está dispuesto a cambiar, está dispuesto a ser mejor. Y concluyo con este cuarto aspecto, ¿verdad?, de las expresiones de un liderazgo humilde. Un líder humilde está dispuesto a someterse a la autoridad de Dios. Fíjese bien, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace reflejando su diseño para el liderazgo. Cuando leemos la Biblia, cuando instruimos a nuestra familia en la palabra, cuando oramos con ellos y por ellos, en ese momento, ¿verdad?, estamos disponiendo nuestra vida para someterla a la autoridad de Dios. Sí. Porque esto nos lleva ¿a qué? A modelar una humilde dependencia de Dios. Es decir, no lo sé todo, no lo conozco todo, pero Dios sí lo sabe. Y Dios a través de mí puede obrar para bien en mi esposa y en mis hijos, en mi familia. Sí. Por lo tanto, como hombres, ¿verdad? Y hoy abordé solamente este aspecto, ¿verdad? Si Dios permite, dentro de 8 días, quiero abordarlo con las esposas, con las madres, ¿verdad? Porque la humildad es algo que debe de caracterizarnos como cristianos, como hijos de Dios. Vuelvo a repetir lo que dije en un principio. La humildad es el semillero de todas las gracias que vienen de parte de Dios para nuestra vida. Sí. Una persona tiene que aprender a ser humilde para recibir. Cuando la persona no lo es, difícilmente, complicadamente, podrá recibir algo de parte de Dios. Por eso Dios mismo dice, ¿verdad?, que a los soberbios los mira de lejos, pero que Él está presto a escuchar la voz de los humildes. Sí. A los soberbios Dios los resiste, pero a los humildes Dios les da gracia. Así que, hermanos, tenemos que aprender a conducirnos dentro de ese marco, ¿verdad? Y si tú que me estás viendo, ¿verdad?, a través de esta transmisión, piensas, ¿verdad?, que es difícil vivir una vida así, déjame decirte algo. Sin Dios, claro que es difícil, pero con Dios puede Él cambiar y transformar tu vida, tu corazón, tu mente y todo tu ser para hacer de ti una persona humilde y dispuesta a ser dirigida y a ser encauzada bajo los propósitos de Dios. Así que esta es la palabra, hermanos, que hoy Dios puso en mi corazón para compartirla con ustedes. Y de verdad anhelamos, ¿verdad? Yo anhelo ser cada vez una persona más humilde, ¿verdad? Más sencilla. Dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Sí. Y una persona pobre en espíritu es una persona humilde. Es alguien que sabe reconocer que necesita a Dios en todos los aspectos de su vida. ¿Amén? Así que Dios les bendiga. Esta palabra, ¿verdad?, puede nuevamente volverla a recapitular y ver a través de nuestra transmisión por medio de nuestro canal en YouTube. Y bueno, dejo este lugar a mi esposa. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos, si Dios permite, próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. Bendiciones para todos ustedes.